¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Iniciamos desde ya CNN Tarde en CNN Chile. Vamos a la agenda informativa. Les cuento que algunos ministros del gobierno del presidente José Antonio Kast se han abierto a realizar cambios en el proyecto de reconstrucción nacional. Esto a pocos días de que la iniciativa inicie su tramitación en el Senado. De hecho, dicha tramitación está agendada para la próxima semana. De todo esto, las reacciones y lo que ha planteado en concreto, al menos hasta ahora, el gobierno, vamos a conversar a esta hora con la periodista Colomba Eijols, que ya está conectada con nosotros en CNN Tarde. Colomba, bienvenida. Muy buenas tardes, José. Así es, una apertura que entregó ayer en el podcast ¿Cómo te lo explico? El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respecto de lo que son las conversaciones en la antesala de la presentación del plan de reconstrucción la próxima semana en el Senado y eventuales modificaciones que, según el ministro, se deberían dar en el plan de reconstrucción, dado lo que reveló el informe de finanzas públicas, valga la redundancia, publicado el lunes de esta semana, que finalmente revela una sobreestimación de ingresos mucho mayor a la que se había estimado en el gobierno anterior, lo que también desencadenó en una acusación constitucional, al menos el anuncio por parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ahora, según el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, dichos hallazgos en el informe de finanzas públicas de alguna manera obligarían al Ejecutivo, dado que no se tendrían todos los ingresos que se habían proyectado, a hacer ciertas modificaciones que también, José, van en la línea de tratar de convencer a los parlamentarios, en este caso a los senadores del denominado socialismo democrático, para que por lo menos aprueben la idea de legislar en el Senado en lo que es el segundo trámite constitucional de esta reforma del plan de reconstrucción. ¿Qué modificaciones se podrían dar? Detallaba, por ejemplo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, que podría haber una modificación en torno a los años de la invariabilidad tributaria. Recordemos que de la Cámara de Diputados la invariabilidad tributaria sale por 25 años. Y decía ayer el ministro, esta podría verse reducida a 20 años, como también podría haber una disminución del crédito al empleo por todo el monto que significa, ¿no es cierto? $1.400 aproximadamente, decía el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones, esta apertura que da a conocer el ministro de la SECPRES y posteriormente, José, obviamente vemos las reacciones. Van a tener que hacer ajustes porque ya era muy estrecho, ya era muy calzado la convergencia a la meta fiscal. Y dentro de esos ajustes podría ser que la rebaja al impuesto de primera categoría de las empresas no fuera al 23%, sino que fuera algo menor, 24%. Son materias que está analizando y resolviendo para proponerle al presidente de la República el ministro Quirós. ¿Es esa una de las opciones? Yo no he escuchado con mucha fuerza, ¿no?, esa opción. Claro, no había escuchado con esa fuerza la opción de poder hacer una rebaja, ¿no es cierto?, tributaria, o por lo menos modificar lo que es la rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, pese a que también, José, han habido nuevas propuestas por parte del oficialismo respecto de ese punto en particular. Senadores, de hecho, de Renovación Nacional también llegaron al Ministerio de Hacienda temprano esta semana para proponer 8 medidas, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 22% y no un 23%. Ahora, según las declaraciones que escuchábamos del ministro de la SECPRES, eso no estaría pensando en modificarse por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Lo que sí entonces estaría con más apertura para discutirse en el Senado justamente es la duración de la invariabilidad tributaria de 25 años a 20 años, bien digo, y específicamente lo que tiene que ver con la disminución del crédito al empleo, que había sido algo que se había comprometido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en la discusión en el primer trámite constitucional del plan de reconstrucción en la Cámara de Diputados. Según señalaban parlamentarios, incluso del oficialismo, el crédito tributario al empleo debía ser focalizado a las mujeres y a los jóvenes, y eso entonces sería lo que se modificaría en torno al crédito al empleo, como también una disminución por la cantidad de gasto que significa, 1.400 millones de dólares, detallaba el ministro de la SECPRES. Ahora, lo dijo de manera particular, lo dijo también
de manera tajante o firme, al menos, que estarían como opciones esas modificaciones. Pero lo cierto es que durante esta jornada y afuera del Ministerio de Hacienda se refirió a esos anuncios el ministro de la cartera, Jorge Quirós, quien recordemos está a cargo de toda la presentación del plan de reconstrucción y eventuales líneas rojas que pueda determinar el mismo ministro de Hacienda. Sobre las declaraciones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, lo cierto es que no fue igual de determinante. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que todo está en conversación, se están sosteniendo diálogos, se quieren también sostener reuniones con la oposición de cara a la presentación de este proyecto, pero no fue específico sobre la eventual modificación de estas medidas. Decía que el ministro García Ruminot habla de manera particular sobre modificaciones, pero él prefiere hablar de manera más general, y eso es lo que vamos a pasar a revisar. Yo no voy a opinar sobre eso porque es un tema que le compete a los parlamentarios. Yo sencillamente voy a reiterar lo que ha sido la posición del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, que es conversar estos temas siempre dentro del marco institucional que corresponde a la política fiscal. Siempre vamos a estar dispuestos a conversar, a hacer cambios, a hacer ajustes, atendiendo a las distintas realidades. Las aprehensiones de algunos parlamentarios de la oposición las hemos escuchado siempre hemos estado dispuestos a sentarnos a conversar y eso no cambia. Lo que no vamos a aceptar nunca es la obstrucción, pero la conversación absolutamente, y las cosas hay que verlas sopesadamente. Claro, hay que verlas, hay que revisarlas, conversarlas, decía el ministro de Hacienda Jorge Quirós, pero era una declaración diferente a la que escuchábamos anteriormente por parte del ministro de la SECPRES, que sí tenía y anunciaba esta apertura a eventuales modificaciones respecto de lo que se halló en el informe de finanzas públicas, valga la redundancia, publicado esta semana. Ahora, esa inconsistencia, decían algunos parlamentarios de la oposición, justamente los llamó a tomar una determinación por parte del gobierno. Decían que finalmente tiene que haber una línea, una determinación por parte de los ministros para la discusión de este proyecto en el Senado. Y eso recuerda, y recuerdan algunos parlamentarios de oposición también, lo que sucedió este fin de semana y el día lunes, cuando durante la jornada del domingo el ministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, se había abierto la posibilidad de extender el plazo de tramitación pese a el plazo que se había autoimpuesto anteriormente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien pretendía despachar este proyecto en el mes de junio, pero el ministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, públicamente dice que se hay apertura por parte del gobierno a poder tramitarlo incluso más allá de junio. Y ayer sostenía el ministro de la SECPRES podría despacharse en julio. Había entonces dudas sobre una inconsistencia en el relato sobre la extensión de los plazos a comienzos de esta semana, pero según parlamentarios de la oposición se hace más evidente ahora por esta declaración del ministro de la SECPRES, José García Ruminot, sobre la apertura de poder modificar ciertos temas versus lo que decía el ministro de Hacienda de manera más general. Primero, sentarse a conversar, específicamente conversaciones que se pueden sostener con la democracia cristiana y que en el pasado se habían sostenido en la Cámara de Diputados por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en torno a la invariabilidad tributaria. Recordemos que eso había sido un acuerdo casi zanjado con la democracia cristiana para que la invariabilidad tributaria no fuera de 25 años y fuera de 20. Eso podría llamar la atención, la apertura que mostró el ministro de la SECPRES para que la democracia cristiana pueda convencerse de votar favorablemente el plan de reconstrucción. Y justamente le consultamos a la democracia cristiana sobre la apertura del ministro de la SECPRES, las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, así como también le consultamos a otros partidos que son parte de esta discusión. Hablamos también del senador Diego Ibáñez del Frente Amplio, quien forma parte del Senado. Así que pasemos a revisar ambas declaraciones que vienen hoy tras estos dichos por parte de la oposición. Valoramos la apertura al diálogo del ministro García, pero esta es una reforma que no tiene prestigio ni social ni técnico y merece cambios de fondo, no solamente cambios cosméticos. Y para eso invitamos a generar un método concreto, un cronograma, un temario, comisiones técnicas que puedan llegar a acuerdos reales, con plazos que sean reales, porque en 2 meses es imposible que pueda pasar una discusión en general y en particular con el debido rigor técnico que merece. Respecto a la invariabilidad tributaria, la verdad es que este es un antojo del ministro Quirós. La invariabilidad tributaria jamás ha tenido la evidencia de poder formular un crecimiento que sea equitativo. Creo que antes de sentarse a conversar,
los ministros tienen que ponerse de acuerdo de lo que realmente pretende el gobierno. Por un lado, el ministro García Ruminó de SECPRES dice que es posible acordar un nuevo guarismo sobre la invariabilidad tributaria. El ministro Quiroz dice que no, que eso no está en discusión y que pueden haber otras cosas. Esas otras cosas querríamos saber cuáles son, si son los colgajos de este proyecto misceláneo o si es el corazón del proyecto, que es el problema de la rebaja tributaria para las grandes empresas. Claro, también la aprehensión que siguen sosteniendo los parlamentarios de oposición es justamente la compensación que dicen todavía está ausente en este plan de reconstrucción, pero sí, como escuchábamos en las declaraciones de tanto el senador Ibáñez como el senador Flores, hay una valoración por parte de la oposición respecto de una eventual modificación, pero todavía insuficiente para que ellos aprueben la idea de legislar y también la votación en particular en el Senado. Ahora también hay que estar atentos, José, a si esto convence a aquellos votos independientes como el del senador Karim Bianchi, que todavía es un voto que no está definido, lo decía también durante esta jornada en entrevista con el diario La Segunda. Si logran conquistar ese voto por parte del gobierno es algo que veremos en las próximas semanas cuando se ingrese este proyecto, y que se va a ingresar este proyecto también, y lo decía el senador Diego Ibáñez, con suma urgencia, con una discusión que debe ser en 15 días. De todas maneras, decía el ministro de las Express, se puede ir renovando esa suma urgencia, o bien, dependiendo de si la oposición está abierta a un diálogo, quitarle la suma urgencia y poder discutir sin esa presión que también han acusado desde la oposición y que también escuchábamos en las declaraciones de los parlamentarios de ese sector. Ahora, hubo declaraciones también en torno a estos anuncios por parte del oficialismo. Lo hizo durante esta jornada desde el Palacio de la Moneda la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, como también se refirió a este tema en particular Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, que recordemos es un conglomerado que tiene un voto en el Senado, de la senadora Vanessa Kaiser, así que también es una opinión relevante a considerar respecto de modificaciones que puedan haber y líneas rojas que el Partido Nacional Libertario pueda plantear. Así que pasemos a revisar esos dichos. Yo creo que ya todos lo hemos dicho, hoy día lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, lo importante hoy día es que nos concentremos en sacar adelante el proyecto de reactivación económica y de reconstrucción. Creo que ahí está el foco, creo que tensionar más el ambiente político no es bueno, así que espero que en estos días nos concentremos en la tramitación que se viene en el Senado. ¿Cree que la invariabilidad tributaria podría ser uno de los puntos a cambiar, como decía el ministro? Nosotros conversamos con el ministro Quiroz el día lunes, le entregamos 8 puntos desde Renovación Nacional. Creo que parte de revisar las distintas propuestas, incluso la invariabilidad, son parte de las cosas que se pueden conversar y que creo que podemos llegar a buen puerto más allá de nuestro sector. La centroizquierda todavía tiene que... La centroizquierda está en una crisis existencial. Están como Hamlet, ser o no ser. ¿Quieren ser o no van a ser socialdemócratas? ¿Van a ser o no van a ser una fuerza política independiente? ¿Van a ser o no van a ser un aporte y una ayuda para recuperar al país? Y hoy día se han transformado lamentablemente solamente en el vagón de cola de otra izquierda, ¿ya?, menos democrática. La pregunta es, ¿van a ser capaces de reconstruirse sobre la base de una visión socialdemócrata o van a seguir siendo entonces el vagón de cola del chavismo nacional? Claro, votos que si bien se han adelantado por parte del socialismo democrático, por todo el espectro de la oposición, queda todavía a ver si estos se pueden convencerse respecto de modificaciones que pueda anunciar concretamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, porque si bien el ministro de las Express, José García, daba luces de lo que podría modificarse en el plan de reconstrucción respecto de lo que arrojó el informe de finanzas públicas, decía el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, le corresponde al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comunicar y anunciar qué modificaciones finalmente se van a realizar en el plan de reconstrucción y si estas son suficientes para convencer a más de los votos independientes a los votos de la oposición. Exacto. Porque también hay un interés de aprobar esta reforma, José, no con un voto de más, sino ojalá con holgura como se hizo en la Cámara de Diputados. Claro, aprobarla con mayor holgura como sucedió en la Cámara para darle una continuidad a una política que eventualmente un próximo gobierno, eventualmente, insisto, de otro color político, no quiera cambiar inmediatamente. Eso por una parte. Colomba, solo para cerrar y a modo de resumen, entonces tenemos esta declaración del ministro Sexpress en el podcast Como Te Lo Explico, donde dice, nos abriríamos eventualmente o podríamos evaluar modificar la invariabilidad tributaria. Hoy el proyecto dice 25 años, aquello podría ser menor,
subir el monto también de los proyectos de inversión para las empresas que quieran adscribir o quieran adherirse a esta invariabilidad tributaria o puedan acceder a ella más bien. Y por otro lado, ¿qué pasa con el crédito al empleo que cuesta 1.400 millones de dólares? ¿Dijeron algo sobre eso? Decía justamente el ministro de la Secretaría General de la Presidencia que dado el costo, como tú bien decías, el monto total, Sí. se podría evaluar disminuirlo y también Ok. una promesa que hizo el mismo ministro de Hacienda, José, es justamente focalizarlo en jóvenes y en mujeres, que había sido algo que Ya. quedó zanjado en la Cámara de Diputados y que se iba a modificar de cara a la discusión en el Senado. Ok, al menos hasta ahora no se tocaría entonces la reducción del impuesto de primera categoría para las grandes empresas. Quedamos atentos a las ideas que se vayan discutiendo de cara al inicio de la tramitación en el Senado la próxima semana y si se logra convencer a la oposición, a un sector de ella. Colomba Eichholz, gracias por toda la explicación. Que tengas una muy buena tarde. Igualmente, José, nos vemos. Chao, Colomba.